de la historia de Pesach. Vamos a hacer un síntesis nada más en lo que quedamos en la última clase. En la última clase estábamos hablando de que Moshe ya fue adoptado por la hija de Paró, Batía, y Moshe creció en el palacio de Paró. Después de 3 años, cuando Moshe tenía 3 años en la casa de Paró, contamos una historia de que Yosef estaba Paró sentado con todos los amigos reyes que estaban alrededor. Era como una comida de reyes. Una comida de reyes, estaba sentado su esposa, al otro lado Batía, y encima de Batía estaba Moshe, el adoptado, ¿ok? Era el hijo adoptado de Batía. Entonces cuenta el Midrash de que cuando estaban sentados, Moshe agarró la corona de Paró y se la puso. Se le quitó la corona a Paró y se la puso él. En esa mesa estaba sentado también Bilam y le dijo a Paró: mire, querido rey, ¿usted se acuerda el sueño que soñaste? Él había soñado que un corderito chiquito era el que vencía a todo Mitzrayim, que lo ponían en una balanza y vencía a todo Mitzrayim, y que te dijimos que era un redentor del pueblo judío, de que iba a vencer a todo el pueblo, a todo Mitzrayim. Seguramente este niño, que es de los hebreos, de los judíos, porque lo encontró Batía en el río, que así se llama Moshe, que lo sacaron del río, seguramente este niño puede ser eso, y ahí está, que si te quitó la corona, es una señal de que te va a tirar tu reinado y que va a ser el redentor del pueblo judío. Entonces Paró, cuando escuchó eso, dijo, oye, tienes razón, de verdad que hay que tomar cartas al asunto y yo creo que hay que matarlo. Vamos, hay que matarlo. En ese momento Akadosh Baruj Hu mandó al ángel Gabriel, al malaj Gabriel lo mandó parecido en forma de uno de los príncipes que estaban ahí sentados en la mesa. Y él dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una prueba. Puede ser que es un niño y no entiende lo que hace. Puede ser que lo que hizo fue Stan, porque le llamó la atención la corona. No fue algo así de que te va a quitar el reinado ni nada de eso. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ponerle frente a él un lingote de oro y una brasa ardiente, un carbón. A ver qué hace. A ver si agarra el lingote, quiere decir que entiende. Y si es un niño inteligente y si hay que tomar medidas. Pero si es que agarra el carbón nada más, si agarra el carbón, quiere decir de que no es un niño inteligente y que Stam lo hizo por... Y así fue, que le pusieron enfrente de Moshe, le pusieron enfrente de Moshe tanto el oro como la brasa ardiente, y el ángel agarró la mano de Moshe y la puso sobre la brasa ardiente, y Moshe se la metió a la boca. El momento que se lo metió a la boca, se quemó el labio, y de ahí se volvió Aral Sefataim, se volvió tartamudo. Él no podía pronunciar las letras que salen con los labios. ¿Cuáles son las letras que salen con los labios? Bumaf, Bet, Vav, Mem y Pei. Esas son las letras que él no podía mencionar. Son las letras que él no podía mencionar porque se le hizo el labio que no lo podía unir. Entonces, de ahí él se volvió Aral Sefataim, se volvió tartamudo, y después vamos a ver que gracias a eso el pueblo de Israel le creyó que él era el redentor del pueblo judío. Gracias a esa historia, ¿okay? Como vemos mucho en la Torah, de que Akadosh Baruj Hu al principio hace algo que uno no entiende, pero gracias a eso, Baruch Hashem, la gente, Baruch Hashem, viene la redención, viene la Geulá gracias a eso, ¿ok? Bueno, siguió Moshe creciendo en casa de Paró, vestido como príncipe y todas las comodidades de que hay en un palacio, pero con todo y eso él sabía que era judío, y cuando salía y veía al pueblo de Israel esclavizado, trabajando, y eran sus hermanos, le dolía mucho. Él salía al campo de trabajo donde trabajaban los judíos, Bené Israel, y él los ayudaba. Con todo vestido de príncipe, él no estaba esclavizado porque él era el adoptado, el hijo, el hijastro del rey, vamos a decir así. Nieto. Hijastro, sí, el hijastro de la hija del rey. Entonces él no tenía la obligación de trabajar, pero él con todo eso, como sabía que eran hermanos de él, entonces él los ayudaba a cargar, los ayudaba a llevar, los ayudaba a hacer, porque él sentía la responsabilidad de cargar con el peso del compañero. Bueno, vio Moshe de que el pueblo de Israel estaba muy grave, que estaba muy, muy trabajoso, trabajaban 7 días a la semana sin parar, y fue con Paró y le dijo, mira, una persona que tiene un esclavo y quiere que el esclavo le sea eficiente y le dure, ¿lo hace trabajar sin parar o lo deja descansar por lo menos un día a la semana?
Ese descanso de un día a la semana le da fuerza para que trabaje mejor toda la semana, si no, no es eficiente el trabajo. Paró le dijo, oye, ¿de verdad tienes razón? Sí, en verdad sí tienen que trabajar. ¿Qué día crees tú que tienen que descansar, perdón? Le dijo, yo creo que el sábado es buen día para que descansen. Entonces les dio Paró al pueblo de Israel el Shabbat para descansar. Fue esa la idea de Moshe. Okay, cuando Moshe tenía 12 años, salió y vio que un mitzri estaba golpeando a un yehudí a muerte. Cuenta el Midrash que la historia ahí fue de que ese mitzri había violado a su esposa. Fue la única violación que existió en Mitzrayim. La única violación de un mitzri a una judía fue esta. Que el mitzri, este egipcio, mandó a este hombre al trabajo y se metió a la casa y violó a su esposa y de ahí salió. Después vamos a ver también, Midrash va a contar qué fue de esa relación que salió. El Mekoshesh Etzim, el que fue el que hizo el primer Hilul Shabbat después de que Akadosh Baruj Hu entregó la Torah, salió de ahí. Ech Sheloie, entonces cuando Moshe ve que este mitzri le está golpeando a muerte porque el esposo llegó con el mitzri y le dijo, ¿qué hiciste? Violaste a mi esposa, ¿qué haces? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Entonces ahí Moshe cuando vio eso, entonces Vayar, dice el pasuk, de que Vaifenko bajó, se volteó a la derecha y a la izquierda, con Ruach HaKodesh vio de que de este mitzri en las generaciones de él no va a salir nada, quiere decir que no va a haber ninguno que se va a convertir, no va a tener ningún yudí en sus generaciones, y mencionó un Shema Meforash, un nombre de Akadosh Baruj Hu, y lo mató. Lo mató, ¿ok? Cuando lo mató, para borrar la evidencia que hizo, lo tapó con la arena, lo enterró. Por eso Moshe tenía Karata Tov, tenía agradecimiento hacia la arena, y cuando fue la Macá de Quinim, por ejemplo, que tenía que golpear en la arena o en Sefardea, no golpeó, le dijo a Aarón que lo haga, porque él no podía golpear algo que lo ayudó, que lo salvó. Y efectivamente lo mató, lo enterró, borró la evidencia y se acabó. Al otro día sale Moshe también a ver cómo están sus hermanos y ve que dos judíos están peleando. ¿Quién eran? Datán y Abiram. Datán y Abiram se estaban peleando y uno le levantó la mano para golpear al otro y le gritó y le dijo, Rasha, lama taquerreeja. El que iba a levantar la mano para golpear, ¿por qué golpeas a tu compañero? Entonces ellos le dijeron, ¿acaso tú nos vas a matar como mataste a ese egipcio? Quiere decir que ellos se enteraron de que ese egipcio lo mató Moshe, y no nada más eso, por el enojo de ellos, de que Moshe los reprochó, que no se peleen, fueron y lo delataron a Paró. Ellos mismos, Datán y Abiram, fueron y delataron a Paró de que Moshe mató a un egipcio ayer. Paró cuando escuchó eso dijo, bueno, ya está bueno. Es judío, está creciendo en mi casa, sale y ayuda a sus hermanos y todavía mata a un egipcio, ya no lo puedo tolerar. ¿Qué hizo Paró? Mandó a matarlo. Lo agarraron a Moshe, lo capturaron y le condenaron a muerte, que le corten la cabeza con una espada. Muerte de corte de cabeza. ¿Ok? Cuando llegó el verdugo, que lo iba a matar prácticamente con la espada, Akadosh Baruj Hu hizo un milagro, que su cuello se convierta en piedra, en mármol. Se convirtió fuerte y cuando trató de cortarle la cabeza, se rompió la espada. Entonces llegaron y cambiaron la espada y trajeron otra espada y otra vez lo trataron y se rompía la espada. La tercera vez cuando trataron de cortarle la cabeza, la espada se rebotó hacia el que lo quería matar y lo mató a él. Fue un rebote que la espada hizo que lo mate a él. En ese momento Moshe vio la oportunidad para escaparse y se escapó. Paró que estaba presente, empezó a gritar, agárrenlo, atrápenlo, que no se escape, y Akadosh Baruj Hu hizo un milagro, que los que estaban ahí se hicieron sordos y los que vieron no pudieron moverse, ¿ok? Fue un milagro de que no lo pudieron agarrar y así Moshe se escapó y llegó a Midian, ¿ok? Que fue que conoció a Tzipora, etcétera, etcétera, que no es el caso ahorita y no vamos a contar de eso. Nos vamos a pasar a Moshe se escapa y ya no está Moshe en el panorama ahorita. Ahorita vamos a relatar la historia de la esclavitud como era. Cómo funcionaba la esclavitud para que veamos cómo Akadosh Baruj Hu hacía. El pueblo de Israel cada día lo esclavizaban más fuerte. La esclavitud era más pesada, la esclavitud era más intensa. ¿Ok? Es algo de que nosotros no nos podemos imaginar. No es humano lo que hicieron los mitzrim con los judíos en esa época. No tenía ni razón ni sentido, como lo vamos a ver
más adelante, ¿ok? Vamos a ver con detalle cómo era la esclavitud. El Rambam Maimónides trae y dice así, y lo decimos también en la Agadá, Mejoldor Vador Hayab Adam Learote Tatzmo, cada generación y generación, la persona debe sentirse o verse a sí mismo que Iluhu Beatzmo Yatza Ata Mishibud Mitzrayim, como que si él mismo hubiera salido de la esclavitud de Mitzrayim. Él se tiene que imaginar que él estaba metido en la esclavitud y que él salió de esa esclavitud para poder cumplir esa mitzvah y para poder sentir de verdad ese sentimiento de que uno era esclavo y salió de Mitzrayim. Tenemos que imaginarnos muy bien lo que era la esclavitud, para sentir cómo era que el pueblo de Israel estaba y sentir de que nosotros salimos de Mitzrayim, que si no fuera porque Moshe y Akadosh Baruj Hu, que envió a Moshe a sacarnos de Mitzrayim, seguiríamos en ese plan, en esa idea, y vamos a ver qué tan grande, ¿ok? Qué tan dura era la esclavitud, qué tan ruda y qué tan cruel era la esclavitud que había en Mitzrayim. Sobre eso dice el Rambam, por eso Akadosh Baruj Hu ordena en la Torah y dice, Bezaharta, ki eved aita beretz Mitzrayim. Akadosh Baruj Hu dice que te tienes que recordar que fuiste esclavo en Egipto y Akadosh Baruj Hu nos sacó. Dice la Torah, Bezaharta ki eved aita, que tú fuiste esclavo. Quiere decir que es una orden a cada uno y uno, indiferentemente de la época, no nada más a los que estuvieron en Egipto, sino inclusive hoy en día cada uno se tiene que imaginar como que si él estaba en Mitzrayim y salió. ¿Ok? Entonces vamos a ver, el pueblo de Israel estuvieron en Egipto ¿cuánto tiempo? 210 años en total. Desde que bajó Jacob hasta que salieron de Mitzrayim fueron 210 años. En la vida de Yosef, cuando bajaron los hermanos y Jacob, y Yosef, que era rey de Egipto, virrey de Egipto, todavía estaba vivo, ¿ok? Todavía el pueblo judío tenía el estatus de hermanos del rey, o sea, hermanos del virrey. Entonces todavía estaban bien, estaban cómodos, ¿ok? Pero desde que se murió Yosef, desde que bajaron todos los Jacob con todos sus hijos a Mitzrayim, hasta que se murió Yosef, duró 71 años. Después de que se murió Yosef, empezaron a bajar de su nivel, de su estatus que estaban en Mitzrayim, y empezaron a esclavizarlos. Ahí empezaron a esclavizarlos, ¿ok? Y cada vez era peor. Hasta que, cuando se murió el último de los hermanos, si se empezó, las 12 tribus se fueron muriendo, pero no en orden. Primero se murió Yosef y el último que se murió, ¿quién fue? Leví. Leví, el hijo de Jacob, fue el último que se murió 94 años después de que bajaron a Mitzrayim. 94 años después de que ya estaban en Mitzrayim se murió. En ese momento, después de que se murió Leví, se convirtieron en esclavos totales. Todos los Yehudim que estaban en Mitzrayim ya eran esclavos totales. Fue ¿cómo se dice? En partes. Cuando se murió Yosef empezó y así duró hasta que se murió Leví. Cuando se murió Leví, ya la esclavitud era plena a todo el pueblo judío. ¿Ok? Quiere decir que si de 210, 94 años fueron más o menos esclavos, 116 años fueron esclavos totales. Fueron esclavos, una esclavitud muy ruda y muy fuerte. ¿Ok? Después de 30 años de que se murió Leví, ¿ok?, fue todavía peor la esclavitud. También la esclavitud, después de que terminó Leví, eran esclavos totales, pero fue agravándose cada vez más. Y después de 90 años fue mucho más grave. Y la prueba de todo eso es de que en esa época, ¿quién nació? En esa época nació Miriam. Miriam, que era hija de Yocheved, hermana de Moshe, hija de Yocheved y Amram. ¿Y por qué la llamaron Miriam? El nombre Miriam, ¿por qué lo llamaron Miriam? El nombre Miriam viene de la palabra amargo. Viene de la palabra amargo, de la palabra que dice el pasuk, Vaimareru et Hayem, y amargaron las vidas del pueblo judío que estaba en Mitzrayim. Entonces por eso llamaron a Miriam con ese nombre, como para recordar de que ella nació en la época de la amargura, en la época de que el pueblo de Israel estaba totalmente subyugado al pueblo egipcio y estaba en una amargura plena. Por eso se llamó Miriam. Entonces vamos a ver cómo fue que empezaron a esclavizar al pueblo judío. Empezó por partes, quiere decir de la parte suave a la parte fuerte. Al principio, al principio no los esclavizaron como tal de que sean esclavos, sino empezaron a tocarles la parte económica. Quiere decir de que puso impuestos muy altos a los judíos. Solamente a los judíos que habían ahí les puso impuestos altísimos.
y el pueblo judío no podía mantener y pagar esos impuestos, entonces les empezó a quitar propiedades, les empezó a quitar campos, les empezó a quitar bienes que tenían, y así prácticamente el pueblo judío se iba quedando sin nada. El pueblo judío era muy rico por Yosef, y así poco a poco Paró les empezó a quitar todo, y no les quiso demostrar que era por antisemitismo, por odio, sino simplemente les dijo que esa es la costumbre de los países, de que gente extranjera o que gente así tienen que pagar más y tienen que pagar, ¿ok? Por eso así le hizo Paró, lo hizo de una manera bonita, que Ilu, para que no sientan de que es por odio, y así les empezó a quitar todo lo que tenían. Aquí vemos algo muy importante, y hay una pregunta muy sencilla: ¿cómo puede ser de que los egipcios pudieron subyugar y doblegar al pueblo judío? No se entiende. ¿Cómo un pueblo acepta, y un pueblo fuerte, y un pueblo poderoso, cómo pudo llegar a eso? ¿Cómo no se dieron cuenta que podían llegar a algo así? ¿Se abstuvieron o algo? No, es una pregunta lógica, ¿no? ¿Cómo se dejaron caer en eso? ¿Cómo se dejaron caer y llegar a una esclavitud de esa manera? Como dice, mismos los egipcios dijeron, Ineam bene Israel, Rab beatzumimeno, el pueblo judío se volvió potente, una potencia impresionante. Entonces, ¿cómo puede ser de que llegaron en tan poco tiempo, prácticamente 100 años, 116 años, a volverlos esclavos totales? Y esclavos subyugados y de bajo nivel, o sea, ¿cómo puede ser? Dicen los Jajamim que todo esto es nada más, vemos de aquí la mano de Hashem. La mano de Hashem fue la que hizo de que el pueblo judío llegue a eso por el bien de ellos. Como dice el Pasuk, Kikaasher yeaser ishet beno Hashem elokeja miaserek. Así como una persona hay veces tiene que castigar a su hijo para demostrarle el camino correcto y que no esté equivocado y que no esté errado, así Akadosh Baruj Hu igual muchas veces tiene que castigar. Y este fue un castigo para que el pueblo judío se purifique, como ya dijimos de la Avodah Zará, también para que sepa lo que es estar subyugado a algo, pero ya no que sea esclavitud, sino que sea Akadosh Baruj Hu, que sea para bien, una subyugación buena, ¿ok? Para Akadosh Baruj Hu, pero todo fue con un plan de que Akadosh Baruj Hu hizo para el bien del pueblo judío. No tiene otra lógica, porque por lógica el pueblo judío no podía llegar a lo que llegó, solamente si es que la mano de Dios estaba ahí. Como dice el Sefer Hayashar, trae, Umeet Hashem ayetaz zot libnei Israel, esto de que el pueblo judío llegó a ser esclavos fue nada más por parte de Dios, leetib laem baharitam, para que al final tengan un beneficio, le mandat kol bnei Israel Hashem elokehem, para que todo el pueblo pueda reconocer, todo el judío reconozca a Dios, lo viva y lo sienta, la abodoto, para poder servirlo a él, la lejet bejol de Ahab, encaminarse en los caminos de Dios, hem bezaram aharem kol yemehem, ellos y sus descendencias tras ellos toda la vida. Umiyamot besod Hashem, quién sabe cuáles son los planes de Dios, pero todos los planes de Dios tienen su camino y tienen su plan, y lo que tenemos que hacer es no meternos en el plan de Akadosh Baruj Hu y dejarlo que lo haga, porque sabemos de que al final va a ser muy bien. Como me contó una vez mi señor padre, que hubo una situación, una tragedia grave, fuerte, y hay cosas que no podemos entender. Hay veces que se nos dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Uno se pregunta, ¿por qué Dios? Entonces una señora, o un señor creo, que vio a mi papá y le preguntó, ¿qué dice usted, rabino, de la tragedia que sucedió? ¿Cómo lo explica? Si te empiezan a preguntar, como que si nosotros podemos saber las causas de que Dios hace, ¿cómo podemos saber? Entonces mi papá le contestó muy bien y le dice, mira, aquí una de dos, o Dios se equivocó o nosotros estamos equivocados. ¿Quién crees que sea más probable que se equivoque? Nosotros, ¿no? Dios lleva manejando el mundo 5.777 años. Y el mundo sigue, Baruch Hashem, y sigue la gente y vive. Si es que hubiera un error, la cosa se tenía que haber quebrado o parado o algo así, ¿no? Si él ya tiene un plan y lleva añales en ese plan, 5.777 años, y nosotros de esos 5.777, ¿cuánto vivimos? En el mejor de los casos, 80, 90 años. ¿Qué porcentaje es? ¿Ah? ¿Y ya queremos entender todo? Tú entras a una empresa de que lleva 30 años trabajando y en un día quieres entender todo lo que sucede en la empresa, no existe. Tienes que, por eso, entonces, tenemos que dejar que Hashem haga sus planes, que Hashem haga lo que haga, y lo que hay que hacer es confiar en Él, que eso fue lo que Akadosh Baruj Hu les demostró al pueblo judío cuando bajaron a Egipto, ¿ok?
Cuando los egipcios decidieron esclavizar al pueblo judío, ¿cómo fue la estrategia para poderlos esclavizar? Cuenta el Midrash de que Paró empezó a hablarles Belashon Raj, Perraj, Befarech significa Perraj, de buena onda, ¿ok? ¿Cómo fue la buena onda? Les dijo, por favor, necesito que me hagan un favor si pueden. Todo es para ustedes. Banu Lahem Arim Lashevet. Necesito que ustedes construyan para ustedes ciudades. Imagínense que ahorita el presidente saca un lanzamiento, un proyecto de que el que construya, ¿ok? Yo quiero que ustedes construyan, yo les doy el terreno. Terreno gratis, construcción a cuenta de ustedes. ¿Vale la pena o no vale la pena? Claro que vale la pena. Agarren un terreno que van en la Ciudad de México y construyan para ustedes, porque yo sé que ustedes necesitan viviendas, construyan a una ciudad para ustedes. Agarramos un terreno que está cerca de Cuernavaca, varias hectáreas, y hacemos una ciudad, nada más ciudad judía. ¿Qué tal el proyecto? Bien, llega el presidente y te dice, agárralo, adelante. Pero quiero que le pongan todo el esfuerzo del mundo, que sea lo más rápido posible. Se juntan todos los constructores y empiezan a construir de la manera más rápida, terminan el proyecto en un año. Terminaron el proyecto en el año. ¿Qué hizo Paró para poder convencerlos a que trabajen? Él mismo empezó a trabajar. Él mismo se metió a la obra. Él mismo agarró y empezó a cortar y empezó a hacer ladrillos para que la gente vea, mira, si Paró, no puedo yo decir que yo soy más que un rey. El rey mismo está trabajando, yo no voy a trabajar. No, uno no podía decir, mira, no es cabot para mí trabajar, si el rey está trabajando, obvio que cada uno también puede trabajar, o sea, no es más que un rey. Entonces así cada uno del pueblo judío empezó a trabajar y trabajaron con todas las fuerzas, como Paró les propuso, trabajen lo más que puedan, y muy bien. Cuando terminó el día, terminó el proyecto, entonces vio Paró cuánto hizo cada uno, mandó a no espías, sino jefes de policía que revise cuánto hizo cada uno. Tal, Reubén hizo 50 ladrillos, Shimón 60, Leví 70. Cada uno los ladrillos que hizo y lo que pudo construir, muy bien, se los pagó. Aquí está el pago por lo que ustedes hicieron, cada ladrillo $5, por ejemplo. ¿Ok? Al otro día, entonces llegaron los policías y le dijeron a la gente, hoy tienen que volver a hacer, tienen que hacer la misma cantidad de ayer, pero hoy ya no se les va a pagar. ¿Cómo? Dale. No voy, golpeo. Empezaron a golpearlos y a obligarlos a que hagan la misma cantidad que hicieron con entusiasmo, vamos a decirlo así. Entonces imagínense que es como que si el presidente, hicimos el proyecto en un año, llega el presidente y dice, ahorita ustedes tienen que hacer lo mismo que construyeron en un año, me tienen que construir así en otra parte de a gratis. Yo solo les doy los materiales y ustedes lo tienen que hacer. Y si no lo hacen, entonces cárcel. Si no lo hacen, los golpean. Y si no lo hacen, entonces prácticamente entraron en una trampa. Y así fue como empezaron a esclavizar al pueblo judío. Inclusive, después de 4 meses que los empezaron a obligar a trabajar, en ese momento decidieron quitarles todo el dinero que les habían pagado por los que sí habían hecho. Quiere decir, al principio les pagaban por los ladrillos que hacían, después de 4 meses le quitaron también ese dinero que les habían pagado por el trabajo que habían hecho, y ya todo lo que habían hecho prácticamente era de a gratis y obligado. ¿Ok? Cuando un judío no quería hacer trabajo, entonces llegaban los policías y lo empezaban a golpear, unos golpes que cualquiera prefería ir a trabajar a recibir ese tipo de golpes. ¿Ok? Paró decidió que para poder romper el estado de ánimo del judío, que prácticamente era un estado de ánimo alto, un perfil alto en la sociedad, le tenía que dar un trabajo que le rompa todo el cuerpo. Ramah Hebarim, que son los 248 miembros que incluyan en el trabajo y que lo rompan, que se sienta cansadísimo. Por eso él les dio el trabajo del Hemar. ¿Qué es Hemar? Hemar es el barro. El barro, para poder hacer barro, necesitan usar todo el cuerpo para poder mezclarlo, cortar, traer, cargar, y para poder hacer ladrillos lo hacían con barro. Tenían que usar todo el cuerpo y era muy desgastador, pero todo el cuerpo, no es nada más la cabeza, no es nada más las manos, no es nada más los pies, no es nada más todo junto, todo el cuerpo, era simplemente para poder romper el espíritu que tenían el pueblo judío.
Esa es la finalidad que tenía Paró. Y no nada más eso, después hacer ladrillos con la tierra de Egipto era muy difícil, porque la tierra de Egipto no es nada sólida, era muy, muy arenal, es muy arena. ¿Okay? La tierra de Egipto era muy de arena, muy líquida, finita. Y lo peor era que después de trabajar y después de mezclar y después de revolver y después de meterlo al horno y después de todo, lo sacaban y se les desmoronaba. Entonces todo el trabajo que hacían prácticamente no tenía ningún tipo de finalidad. No tenía ningún tipo de finalidad el trabajo porque el trabajo llegaban y al final se les deshacía todo. Todo lo que se esforzaron todo el día, al final del día veían que no tenía ningún sentido. No nada más eso, desde muy temprano en la mañana los levantaban, hasta muy tarde en la noche tenían que trabajar en ese trabajo de barro, ¿ok? Al principio tenían que traer la arena, después tenían que traer agua, después tenían que traer paja para poder mezclarlo, para hacerlo un poco, lo tenían que revolver, tenían que pisarlo con sus pies, no le daban utensilios para poder revolver, ni palas, ni cosas así, tenían que verse cómo arreglárselas, y después para aumentar todavía más, humillación a los judíos, para aumentar todavía más humillación, traían también burros para que aplasten y para que muelan el barro junto con los judíos. Quiero compararlos, ustedes burros y judíos aquí están trabajando igual, los burros y los judíos trabajan igual, tienen el mismo trabajo, o sea, lo pusieron a nivel de los burros, entonces era todo era con la intención de bajarles el espíritu y humillarlos. Los egipcios no tomaban en cuenta el nivel de salud que tenían, si es que por ejemplo le dio una gripa, si es que por ejemplo se cayó y se pegó y no podía, o se torció, no existía, le dolía la espalda, no había excusas, tenían que trabajar y lo tenían que hacer. Los noguesim, que eran los encargados que estaban encima del pueblo judío para que hagan los trabajos, ¿ok? No tomaban en cuenta nada, día a día, hora a hora, semanas tras semana, así era mes tras mes y año tras año de que estaban encima de ellos para que trabajen en todo tipo de condición de clima, si es que llovía, si es que hacía frío, si es que hacía calor, no les importaba nada, tenían que trabajar y lo tenían que hacer, ¿ok? Y no había ni descanso ni vacaciones. Imagínense, el trabajo era totalmente los 365 días del año, y trabajo rudo, trabajo pesado, trabajo, y no importaba la situación ni el nivel, no importaba nada, no les importaba si es cómo esté médicamente, si estaban sanos, si no estaban sanos, no les importaba nada. Ahora, hasta aquí no quedamos. Para hacer peor la situación del pueblo judío, decretó Paró que los hombres, cuando terminen el trabajo, no regresen a las casas. Ya lo habíamos mencionado, que se duerman en la construcción, en el lugar del trabajo, ahí se tienen que dormir, y las mujeres, sí, que se duerman en su casa. Quiere decir separar la familia, no nada más ya estaban humillados, también los separaron. Entonces el hombre prácticamente no regresaba a su casa, se quedaba a dormir en la construcción, se levantaba y seguía trabajando, y se dormía y volvía a levantarse y a trabajar, no veían a la familia. Era una situación muy difícil. Toda la idea de Paró de eso era que si es que le daba a los hombres de que vayan y regresen a la casa y que en la mañana vuelvan a venir, ¿ok? En la mañana hasta que los manden a llamar, hasta que lleguen al trabajo, se pierde tiempo. Mejor que sea más eficiente, que se duermen en el lugar de la obra, en el lugar del trabajo, se levantan y empiezan a trabajar directo para no estar detrás de ellos. Esa fue la idea de Paró. Y aparte la otra idea, querían los egipcios romper la familia. Cuando uno por lo menos tiene trabajo y llega a la casa y está con la familia, algo de espíritu le da, algo de vida y de aliento le da. Mira, por lo menos tengo esposa, están los hijos, algo te da un poquito más de fuerza, un poquito más de ánimo. Pero en este momento ellos querían que los judíos estén desanimados totalmente y humillados totalmente, separados de la familia totalmente. Los mitzrim, los egipcios, no se bastaron con eso de que hacían trabajar a los hombres con trabajos muy forzados y trabajos difíciles como esto de lo que es el barro, sino también obligaron a las mujeres a trabajar en eso. La mujer, que es el sexo débil y que no tiene la misma fuerza física, vamos a decir, para trabajar igual que el hombre, las obligaban a ellas. Mujeres
eh, eh, ¿cómo se dice?, delicadas, las metían a trabajar también en eso, en cosas que son para hombres, que no pegan para una mujer. Y no nada más eso, para aumentar más dolor, ¿ok? ¿Qué hacían los egipcios? Para cuando mezclaban el barro, metían ramas con espinas, para que para que les duela más, para que cuando lo estén mezclando se piquen y sangren. A ellos no les importaba, ¿ok? Veía de que los pies de los Yehudim sangraban cuando estaban mezclando el barro, no les importaba nada y así los obligaban a seguir trabajando. El sufrimiento no les movía nada a los egipcios. Veían a los judíos sufriendo, no les movía nada. Esa era la idea, que sufran, que estén humillados. Inclusive la sangre que les salía, no les traía nada de compasión, sino es lo que ellos querían ver, que el judío esté sufriendo y que esté humillado, era toda la finalidad de ellos. Inclusive las mujeres embarazadas las obligaban a trabajar y a trabajar en eso también, a trabajar en trabajos forzados. Inclusive mujeres que tenían ya que aliviarse, y ya estaban, por ejemplo, con contracciones para aliviarse, no podían parar de trabajar. Tenían que seguir trabajando. Y cuando estaban aliviándose, no se podían parar, acostar, a ver, para que se alivien, no. Tenía que seguir trabajando y se aliviaban trabajando. Las mujeres gritaban, le pedían a los mitzvim, mira, me tengo que aliviar, déjame irme al lado para aliviarme. No, sigue trabajando, no puedes dejar de trabajar. Si dejaba, la golpeaban. Para que ustedes se imaginen lo que era el trabajo y la humillación que le hacían al pueblo judío. Ahora, todo esto no les bastó. Y para poderlos obligar más a que cumplan con su cantidad de trabajo diaria, ¿sí? ¿Qué hacían? Si es que inclusive le faltaba al judío un solo ladrillo, lo tenía que pagar. Los egipcios, ¿qué hacían? Agarraban al niño, lo mataban y lo ponían como ladrillo. Al hijo del judío que no pudo cumplir con su parte, si es que era un ladrillo, agarraban un hijo, si es que eran dos, agarraban dos hijos. En verdad, uno se puede preguntar por qué Dios permitió de que sea así, si es que qué culpa tienen esos niños, y etcétera, pero esa pregunta se la hizo Moshe Rabbeinu a Kadosh Baruj Hu. Esa pregunta, cuando Moshe Rabbeinu vio de que los mitzim agarraban y obligaban a los Yehudim que pongan a sus hijos como ladrillos, a Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe le dijo a Kadosh Baruj Hu, Dios, y entonces, ¿por qué haces este decreto tan fuerte? Ya bastante con el trabajo, también que pierdan a sus hijos y que los maten de esa manera. ¿Qué culpa tienen esos niños? Entonces a Kadosh Baruj Hu le dijo, mira, tú no te preocupes, ¿por qué? Le dijo el lenguaje, Kotzim ani mejale minakeren. Estoy podando el campo. Así le dijo Dios, estoy quitando espinas del campo. Quiere decir de que a futuro esos niños no iban a ser buenos, le iban a hacer daño al pueblo judío. Y le dijo a Moshe, ¿sabes qué? Para que compruebes, saca uno. Le dijo Dios a Moshe, para que tú compruebes de que es verdad lo que te estoy diciendo, quiero que saques a un niño de la pared, del ladrillo, saca uno y revívelo y vas a ver qué va a hacer. Y efectivamente Moshe lo sacó. Y ese niño creció y fue un rasha muy grande. Se llamó Mija. Hizo una estatua y era idólatra. Y él cruzó el mar con la idolatría. Él fue el que incitó a mucha gente a que haga idolatría. Mientras estaban todos viendo Yetziat Mitzrayim, Kriyat Yamsuf, él seguía con su idolatría. Ese fue uno de los niños que Moshe sacó, que Akadosh Baruj Hu lo quería eliminar para que no haga daño a futuro. Quiere decir, vemos otra vez, los planes de Dios son correctos. Y Akadosh Baruj Hu sabe lo que hace y por qué eliminó a esos niños de que estaban como ladrillos. Akadosh Baruj Hu bien sabe, porque a futuro podía ser peor. Por eso no hay que meterse en los planes de Dios. Y Moshe lo vio y lo vivió. Akadosh Baruj Hu se lo comprobó a Moshe, saca uno y ahí fue que fue un rasha muy grande. Ahora, todo esto nos referimos al trabajo de la gente mayor. ¿Qué pasaba con los niños y niñas judíos? Los mitzvim no los dejaron tranquilos, también los sacaron a trabajar. Niños y niñas tenían que trabajar, ¿ok? Y igual los tenían que meter, los metían para hacer también ladrillos y barro. Imagínense un niño
con los piecitos que tiene y la delicadeza que tiene, con todo eso los metían, no les importaba, los obligaban a trabajar. Los niños pobres se caían dentro del barro y se pegaban y bueno, lo alenu, lo que sucedía ahí con los niños que los llevaban a trabajar y ellos mismos, esos mismos niños, si el papá no cumplía con la cantidad, a ellos mismos los agarraban. Después del trabajo los agarraban y los metían como ladrillos los pobres. Todo esto todavía es muy grave, pero ahorita viene el punto más fuerte. Por lo menos una persona trabaja, se esfuerza, si está en un trabajo forzado, por lo menos, está bien, lo hizo, pero cuando terminó el trabajo, por lo menos dice, oye, Baruch Hashem, mira el trabajo que hice, mira el nivel que, la muralla que construimos, o mira el edificio que construimos, aunque fue forzado, pero por lo menos lo hicimos. Aquí, en el pueblo de Mitzrayim, el pueblo de Israel construyó algo que se llamaba Are Miskenot, dice el Pasuk. Are Miskenot le faró et Pitom Betramses. ¿Qué es Are Miskenot? Are Miskenot significa ciudades Miskenot, pobres. ¿Qué significa ciudad pobre? Donde Paró mandó a trabajar al pueblo judío a construir era una tierra no firme. ¿Qué significa? Que el judío trabajaba, construía, armaba su, vamos a decir, su cantidad que tenía que hacer, construía su pared, se iba a dormir, al otro día se levantaba y no había nada. La tierra se lo tragaba. Entonces, ¿para qué nos obligan a trabajar aquí? La idea era que estén trabajando sin ningún tipo de finalidad. Era nada más para humillarlos, para bajarles el estímulo, para bajarles el autoestima, era nada más para amargarles la vida. Sin ninguna finalidad. Paró no los usaba para construir cosas que de verdad él necesitaba. Simplemente para hacerlos trabajar. Para que estén trabajando, para que estén humillados, para que estén amargados. Esa era toda la ideología de Paró y de los egipcios hacia el pueblo judío. Ustedes piensan de que el Mitzri, el egipcio, dejaba descansar al judío de noche. No era así. Había una ley, como ya lo mencionamos, que todos los egipcios tienen poder en los judíos. Quiere decir que cualquiera podía agarrar a un judío y decirle, ven, necesito que me hagas el trabajo. Y el judío no le puede decir que no, porque si decía que no, iba el egipcio con el policía y recibía golpes. Entonces imagínense un judío que terminó su trabajo el día reventado, ya dijo, bueno, por lo menos llegó la noche, voy a descansar, voy a dormir hasta la mañana. De repente se acuesta y llega un egipcio y le dice, hey, vente para acá, necesito que vengas a mi casa. Los hacían así, ir a las casas, nada más para hacerlos sufrir. ¿De qué los llevaban? Los llevaban a la casa y le decía, ven a mi casa que tengo una fiesta. El judío pobre con hambre iba a una fiesta del egipcio donde hay todo lo bueno y tomar y de comer y de todo, y el judío ahí sufriendo por eso. Pero no nada más eso, ¿de qué lo usaban al judío? No lo usaban de mesero, no lo usaban de cocinero, lo usaban de base para la vela. Lo sentaban y le ponían una vela en la cabeza para que ilumine. Y quédate así y que no se caiga la vela. Si se llega a caer la vela, te mato. Imagínense el dolor que ya tenía en el cuerpo el judío por todo el trabajo del día. Más aún tenía que pasar la noche viendo a estos mitzrim gozar. Y él, sin poderse mover, con todo el dolor que tiene, porque tiene una vela en la cabeza para iluminar a estos egipcios que están haciendo una rumba o que montaron ahí una fiesta. Imagínense, todo era nada más para eso. Y después de que terminara la fiesta, tenía que irse a dormir, pero en la madrugada otra vez se levantaba para trabajar todo el día. Dormía menos. Entonces imagínense la gravedad de la esclavitud que tenían. Bueno, era muy muy dura la esclavitud. Y nada más para terminar con la última parte, hay que saber de que más aún los egipcios hicieron que intercambiaron trabajos de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres. Un hombre le gusta trabajar en las cosas que él sabe y las cosas que él puede, pero si le das trabajos de mujeres a hombres, se desespera. Mentalmente es muy difícil. Pone a un hombre a, no sé, a coser o a hacer cosas de mujer, se desespera, ¿ok? Un hombre que es fortachón quiere que le den trabajos de fuerza, no trabajos de paciencia. Así hacían, cambiaban, intercambiaban los trabajos, y a los débiles les daban trabajos rudos físicos, y a los fuertes les daban trabajos sencillos de paciencia, que no para usar su fuerza, simplemente otra vez volvían a lo mismo para demostrarles de que lo único que quieren es humillarlos, lo único que quieren es romper el espíritu de ellos y hacerlos sufrir.
Aparte de todo esto, aparte que ya les daban para trabajar de barro, a otros Yehudim también, para también bajarles el estima y humillarlos, les daban trabajos muy sucios, trabajos muy bajos, trabajos de humillación, ¿ok? Por ejemplo, los mandaban a pastorear los animales, los mandaban de pastores a lugares lejos, así también los alejaban de la casa. Quiero que te vayas aquí a 10 kilómetros a pastorear el ganado y después regreses sin comida, sin nada, y con un ganado ahí, él solo, con todos los animales, para que Kipshutó, para perder la cabeza, para volverse, para humillarlos nada más, ¿ok? Aparte los mandaban, por ejemplo, a cazar. Mira, quiero que vayas aquí al bosque y me caces una cascabel y me la traigas. ¿Para qué la querían? Nada, para nada. Solo para meterlos en peligro y para alejarlos y para cosas así, cosas sin finalidades. Así es lo que hacían. Imagínense un judío sin ningún tipo de armamento, se mete a una selva para cazar una cascabel o cazar un lobo o cazar un tigre o lo que sea. Es un peligro. Imagínense el peligro que estaban, inclusive los mitzrim, para que no desgasten a sus animales. Escuchen bien, para no desgastar a los animales, ponían a los judíos a trabajar trabajos de animales. Por ejemplo, para arar. En vez de poner al toro que se ponga a arar, ponían al judío que se ponga a arar. Le amarraban a él, ¿cómo se llama ¿ah? El arado, la yunque. Se lo amarraban al judío porque haram, el animal se va a cansar y se va a desgastar. Entonces, el judío está para eso. Así ponían a 3 judíos, lo amarraban al yunque, caminen para arar. Y así lo hacían para que no se desgaste el animal del mitzil o alenu. Imagínense lo que, no nada más eso, ¿ok? Los mitzrim adoraban a el ganado. Parte de la idolatría de Egipto era el ganado, como lo vemos en la Torá, de que mismo Yosef le dijo a sus hermanos, cuando Paró les pregunte qué hacen, díganles que ustedes son pastores de ganado, por cuanto de que ellos idolatran al ganado, a los pastores los rechazan. Los pastores de ganado así los manda a la ciudad de Goshen para que no se involucren con los egipcios. Ese fue el plan de Yosef. Y por cuanto de que ellos adoraban al ganado, tenían que sacrificar al ganado algo. No podían sacrificar ganado ni animales porque eso es lo que ellos adoraban. ¿Qué hacían los mitzim para sacrificar al ídolo de ellos que era el ganado? Agarraban niños judíos y los sacrificaban para su idolatría que era el ganado. Esas son las cosas impresionantes que sucedían en la esclavitud. Esa era la manera de la esclavitud como el pueblo egipcio subyugaba, humillaba y amargaba la vida de los judíos. Ya llegó un momento, después de 209 años, después de 209 años, Akadosh Baruj Hu dice el pasuk, Vatal Shavatam el Elohim. El pueblo de Israel ya no aguantaba más y le clamó a Dios, y Akadosh Baruj Hu dijo, Vayanehu ben Israel min Avodah Vaizak Vatal Shavatam el Elohim, así como cuando la parte más oscura de la noche es cuando va a amanecer. ¿Correcto o no? La parte más oscura de la noche es cuando va a amanecer. Igual, el momento más bajo que está el pueblo judío, ahí ya iba a venir la Geulá, y Akadosh Baruj Hu decidió de que ya era el momento de que empiece la redención del pueblo judío. Batal Shavatam el Elohim mina Avodah, ya subió el clamor del pueblo judío de la esclavitud hacia Dios, y así Akadosh Baruj Hu empezó con el plan que sucedió con Moshe en Midian y cómo llegó a salvar al pueblo judío. Baruch Adonai Leolam. Amén.